Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy estoy emocionado de sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, uno que ha dado mucho de qué hablar y que ha dejado huella en el mundo de las telenovelas turcas, la historia de amor que trascendió la pantalla y que, de alguna manera, fue clave para el éxito de Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a hablar de la icónica Hande Erçel y su romance con Kerem Bürsin, y cómo esta relación, dentro y fuera del set, fue un factor importante en el ascenso meteórico de Hande. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades, las últimas noticias y mucho más. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos. Para los que no estén muy familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Conocida por su belleza, su carisma y por supuesto su talento actoral, Hande ha protagonizado varias series exitosas, pero hay una en particular que marcó un antes y un después en su carrera, Lofi Sindeer, conocida en turco como Senkalkam. Y adivinen que en esta serie compartió créditos con el guapísimo Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer momento, la chispa saltó entre ellos en la pantalla, y los fans no tardaron en notar que algo especial estaba sucediendo. Sus interpretaciones eran increíblemente convincentes, transmitiendo una conexión profunda y una complicidad que traspasaba la televisión. Era evidente que no solo eran compañeros de trabajo, sino que había algo más. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, y su dinámica, llena de momentos románticos, divertidos y dramáticos, enganchó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y bueno, efectivamente el rumor se confirmó. Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real, y fue algo que enloqueció a los fans. Las noticias de sus citas, sus viajes juntos y las fotos en redes sociales generaban furor en Internet. Todo el mundo estaba fascinado por esta pareja, y el hecho de que el amor de la ficción se hubiera trasladado a la realidad hizo que el éxito de Lofi Sindeer se multiplicara. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y análisis sobre su relación, y los fans seguían con avidez cada paso que daban. Se convirtieron en una de las parejas más comentadas y admiradas del panorama mediático turco, y su popularidad continuó creciendo exponencialmente. Ahora, ¿por qué digo que este romance fue clave para el éxito de Hande? Pues bien, primero porque el hecho de que la gente se enamorara de la pareja en la serie, y luego viera que esa conexión era real, generó un interés masivo en la vida de Hande. Las revistas, los periódicos y las redes sociales se llenaron de noticias sobre ella, lo que la convirtió en una celebridad mucho más grande de lo que ya era. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, belleza y talento, y su imagen comenzó a aparecer en campañas publicitarias y eventos de renombre. Los fans querían saber todo sobre ella, sus gustos, sus pasiones, su estilo de vida. Y por supuesto, su relación con Kerem era el tema central de muchas conversaciones. Segundo, la relación con Kerem le dio a Hande una exposición mediática increíble. Kerem Bürsin ya era un actor consolidado con una base de fans considerable, tanto en Turquía como internacionalmente. Al estar en pareja con él, Hande se benefició de esa fama, y su nombre comenzó a aparecer en todos lados. La gente quería saber más sobre ella, sobre su estilo, sobre su personalidad, sobre todo. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir su relación, y cada aparición pública, cada entrevista, cada foto compartida en redes sociales se convertían en noticia. Hande, que ya era una actriz prometedora, pasó a ser una estrella mediática, con una presencia constante en el ojo público. Tercero, y creo que esto es muy importante, el hecho de estar enamorada de Kerem, y sentirse feliz y realizada en su vida personal, se reflejaba en su trabajo. Hande irradiaba felicidad, confianza y seguridad, y eso se veía en sus interpretaciones. Su crecimiento como actriz fue palpable, y la gente conectaba aún más con sus personajes. La Hande que vimos en Lofi Sindeer era una Hande más madura, más segura de sí misma, y eso se notaba. La serie se convirtió en un escaparate de su talento, y su química con Kerem, alimentada por su relación real, hizo que la historia de Eda y Serkan fuera aún más creíble y emocionante. Su interpretación se volvió más profunda, más emotiva, y su capacidad para transmitir sentimientos al público se intensificó. Además, la imagen pública de Hande se benefició mucho de esta relación.
Kerem siempre ha sido conocido por ser una persona respetuosa, amable y comprometida con causas sociales. Al estar con él, Hande también se ganó el respeto del público, que veía en ella a una persona auténtica y con valores. Ambos compartieron momentos muy bonitos en redes sociales apoyando diversas causas, lo que potenció su imagen como pareja solidaria y comprometida. Demostraron ser una pareja que no solo brillaba en la pantalla, sino que también se preocupaba por el bienestar de los demás. Su participación en campañas benéficas, su apoyo a causas sociales y su defensa de valores como la igualdad y la inclusión reforzaron la imagen positiva de Hande y la convirtieron en un modelo a seguir para muchos. La química entre Hande y Kerem no solo fue evidente en la pantalla, sino que también se tradujo en una gran cantidad de proyectos publicitarios y de patrocinio. Las marcas de moda, belleza y estilo de vida se peleaban por contar con ellos como imagen, aprovechando su popularidad y el atractivo de la pareja. Hande en particular, se convirtió en un icono de estilo, y sus elecciones de vestuario, maquillaje y peinado fueron imitadas por millones de mujeres en todo el mundo. Su imagen se asoció con marcas de lujo y prestigio, y su presencia en eventos de moda y alfombras rojas se convirtió en algo habitual. Pero como todo en la vida, esta historia también tuvo su final. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un golpe para los fans, pero como siempre el mundo del espectáculo sigue adelante. Aunque su relación amorosa terminó, el cariño y el respeto entre ellos perduran, y creo que eso es algo muy valioso. La separación fue un momento difícil para ambos, pero demostraron madurez y profesionalismo al manejar la situación. Siguieron adelante con sus carreras y mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Los fans, aunque tristes por el final de su romance, respetaron su decisión y continuaron apoyando a ambos actores. ¿Y qué pasó con la carrera de Hande después de Love is in the Air y su relación con Kerem? Pues despegó. Hande continuó trabajando en proyectos importantes, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía y en el mundo. Su éxito no solo se debe a su relación con Kerem, por supuesto. Hande es una persona talentosa, trabajadora y con una gran capacidad de conectar con el público. Pero sin duda el romance con Kerem fue un trampolín que la impulsó a niveles aún mayores. Después de Love is in the Air, Hande protagonizó otras series y películas que confirmaron su éxito y su versatilidad. Demostró su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes y se consolidó como una actriz de renombre. Su trabajo en proyectos como Bambaska Biri, de la cual aún no hay información oficial, por ejemplo, la llevaron a explorar nuevos horizontes y a demostrar su talento en roles más desafiantes. Hoy en día podemos ver a Hande en nuevas producciones, cada una demostrando su versatilidad y su crecimiento profesional. Sigue siendo una de las actrices más solicitadas y siempre está a la vanguardia de la moda y las tendencias. Y por supuesto su legión de fans continúa creciendo, apoyándola en cada nuevo proyecto. Su presencia en eventos internacionales, su participación en campañas publicitarias de renombre y su constante innovación en su trabajo la han convertido en una figura de referencia en la industria del entretenimiento. Además de su carrera actoral, Hande también se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda y el estilo. Su elegancia, su buen gusto y su capacidad para crear tendencia la han convertido en un referente para millones de personas. Su presencia en redes sociales donde comparte sus looks, sus experiencias y sus proyectos, la ha acercado aún más a sus fans, que la admiran por su autenticidad y su naturalidad. Hande también se ha involucrado en diversas iniciativas sociales y ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes. Su compromiso con el medio ambiente, la salud y la educación la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Su participación en campañas de concienciación, su apoyo a organizaciones benéficas y su defensa de valores como la igualdad y la inclusión demuestran su compromiso con el bienestar de la sociedad. En resumen, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple historia de amor. Fue un fenómeno que impulsó la carrera de Hande, la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices más importantes de Turquía. La química en pantalla, la conexión real y el apoyo mutuo entre ellos fueron claves para el éxito de Love is in the Air y, por extensión, para el éxito de Hande. Su romance resonó en todo el mundo y su impacto en la cultura popular turca fue innegable. Su historia nos recuerda el poder del amor, la importancia de la conexión humana y la capacidad de superar cualquier obstáculo para alcanzar nuestros sueños.
La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor